valoración, no sé cómo, pero habría que empezar a buscar para poder darle una valoración a este impacto. La siguiente. El carácter del impacto hace referencia a su consideración si es positivo o es negativo respecto a un estado previo a la acción. Acá hay que reconocer que estamos hablando de evaluación de impacto en proyectos de desarrollo, pero igual lo que estamos tratando de ver es de que el cambio climático es, primero, uno de los aspectos ambientales más importantes que vamos a tener que enfrentar, y segundo, que es un vector que induce cambio, y induce cambio en el ambiente. Podría trasladarse, decir uno, bueno, haz un paralelo del proyecto de desarrollo, ¿sí? Indica, en cuanto a la vulnerabilidad de lo que se está tratando. La siguiente, por favor. Y acá el ejemplo que doy es que, ¿cuál sería nuestro estado inicial antes del proyecto, o sea, antes del cambio climático? Serían esos escenarios bases, sería la aptitud, por decir algo, del suelo, la oferta natural en un momento dado, el recurso hídrico, serían ese estado inicial. La magnitud del impacto informa de su extensión y representa la cantidad o intensidad del impacto. Por ejemplo, cuántas hectáreas van a afectar por una carretera que pase, por una represa que se vaya a poner, o por un cambio climático que va a trasladar, digamos, bosques o matorrales, los va a convertir en áreas desertificadas, en fin. La siguiente. Significado alude a su importancia relativa y se asimila a la cantidad del impacto, por ejemplo, importancia ecológica de las especies eliminadas, en caso de que vayan a desaparecer especies, o intensidad de la toxicidad de un vertido o el valor ambiental de un territorio. ¿No? Siguiente. Tipo de impacto describe el modo en que se produce, por ejemplo, si es un impacto directo, impacto indirecto, sinérgico, es decir, que se acumula y pues, lógicamente va a tener mucho más impacto que esto, van a ser mucho más fuertes y más complejos de analizar. Siguiente. Duración es si el impacto se da inmediatamente, si después de darse muy rápidamente va a desaparecer, si se va a dar a largo plazo, a mediano plazo. Pues acá lo que se muestra también es la dificultad y lo complejo de evaluación de impactos, ¿no? Reversibilidad, si después de que el daño esté hecho o el efecto se dé, el sistema del que estamos tratando o evaluando puede volver naturalmente a su estado inicial, ¿no? O si definitivamente no puede volver a su estado inicial. Se habla de reversible e irreversible. Acá lo que digo yo es que el cambio climático generará efectos irreversibles y además dinámicos, cambiantes. Siguiente. El riesgo del impacto estima su probabilidad de ocurrencia y el área espacial de influencia es el territorio que contiene el impacto ambiental, que no necesariamente coincide con la localización de la acción o el programa en cuestión o el efecto del cambio climático. Por ejemplo, siguiente. En la agricultura no solamente se iría a afectar, digamos, un cultivo de maíz o un cultivo de arroz o de caña, sino que habría que ir y mirar, por ejemplo, los centros de acopio, la industria transformadora que hay detrás de ese cultivo que se afecte, ¿no? Los canales de comercialización, es decir, el impacto habría que analizarlo en un área mucho más amplia y desde muchas más dimensiones, social, cultural, económica. Siguiente. Bueno, igualmente desde la gestión ambiental hay muchos métodos para evaluar impactos, ¿sí? Impactos de proyectos en desarrollo. Yo voy a decir algunos muy rápidamente y también los voy a pasar pues, resumiéndolos y muy rápidamente. Pues por lo general son complementarios y no son excluyentes. Entre ellos está la reunión de expertos, que solamente se considera cuando se trata de estudiar un impacto muy concreto, ¿sí? Algo que lo tenemos estudiado, que sabemos bastante de ello, ¿no? Las listas de chequeo, que son listas amplias que permiten identificar rápidamente los impactos, y existen unas solamente indicativas y las otras que pueden ser cuantitativas, ¿no? Siguiente. Las matrices simples de causa-efecto, que causa algo que
qué parte de un proyecto o qué parte del cambio climático, por ejemplo, un aumento de temperatura, que me podría causar, por ejemplo, la disminución de agua. Son matrices que se van construyendo causa-efecto. Siguiente. Grafos y diagramas de flujo pues tratan de determinar las cadenas de impactos primarios, secundarios, cuál es el primero, cuál podría ser un segundo, cuál podría derivar a un tercero. Siguiente. La cartografía ambiental o superposición de mapas, ¿sí?, se construye a partir de una serie de mapas que representan las características ambientales consideradas influyentes. Los mapas de síntesis permiten definir las aptitudes o capacidades de los suelos. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo un mapa de aptitud del suelo y tengo un mapa de uso del suelo, y por álgebra de mapas o por superposición de mapas los miro juntos, yo ahí voy a empezar o encuentro ya encuentro limitantes. Veo que, por ejemplo, la aptitud no está siendo usada en el verdadero, para lo que verdaderamente es, podría ser, puedo encontrar conflictos, ¿no? Redes son diagramas de flujo ampliados a los impactos primarios, secundarios y terciarios. Sistemas de información geográficos, como decir, que son paquetes computacionales. Estos no identifican impactos, pero necesariamente sí hay que alimentarlos con ellos y dan panoramas muy amplios de qué puede estar sucediendo en un territorio dado. Los modelos FED, que implican pues es elaborar de manera general una progresión causal de las acciones humanas que ocasionan presión sobre los recursos naturales o condiciones, ¿sí?, que a su vez conlleva a un cambio en el estado de ese ambiente, ¿no? Si yo ejerzo presión sobre algún territorio para tirar algo, para hacer una presa, pues va a haber un cambio sobre los recursos naturales, la sociedad va a tener una respuesta y a su vez esto se reevalúa para así ir depurando este modelo. Siguiente. ¿Qué significa PER? Presión, estado, respuesta. Presión sobre los recursos, el estado, ¿sí?, y la respuesta que da la sociedad. Muy bien. Este es el método matricial de análisis por dimensiones y el cual quiero que observen bien porque es uno de los que yo he trabajado y es una de las propuestas que estamos haciendo acá. No sé si más bien, pero es una de las propuestas, y la idea de trabajar esto es porque se analizan los impactos que sean, por ejemplo, en una dimensión física, que pueden afectar pues, su dimensión física, pero que a su vez pueden afectar la biológica, la cultural, la económica y la política, ¿sí? Y si ven, volvemos, cuando yo decía que entraba un concepto de desarrollo sustentable, que era pues lo social, económica y ambientalmente viable. Si vemos, acá están las dos partes que constituyen el ambiente, lo que llamamos natural, físico, biótico, cultural, económico y político, como una gran, digamos así, dimensión social, pero que los análisis permiten entonces acercarse a tener relaciones de lo que puede ser un desarrollo sustentable. Y esto es lo que les expliqué. Bueno, cuando se construye, digamos, los impactos de lo físico, que uno dice, acá yo identifico que estos impactos son físicos, estos impactos son económicos, culturales, ahí estamos construyendo la línea base de esta matriz. Sin embargo, esa no es una parte interdisciplinaria, esa es la parte que cada disciplina haría, ¿no? La parte interdisciplinaria está cuando llegamos a la matriz completamente. Siguiente. Bueno, ahora sí, esta entonces, el BIM, a dirección dirigidos por el doctor Carlos, está tratando de hacer propuestas metodológicas para la integración, análisis y evaluación de los estudios sobre los efectos del cambio climático. La hipótesis que destaca es que las metodologías orientadas a sistemas complejos utilizados en diferentes áreas del conocimiento para la recolección, organización, análisis de información pueden ser aplicadas, ¿sí?, reciprocamente en el análisis integral de los efectos del cambio climático. O sea, no hay que tratar de inventar algunas herramientas cuando hay unas que podemos utilizar y verás a dónde pueden ser aplicables o no. El objetivo general es generar una metodología para integrar y analizar los resultados de diferentes estudios y variables relacionadas con los efectos del cambio climático, de tal forma que permitan obtener una visión integral lo más completa posible de las consecuencias del cambio climático sobre los diferentes recursos y dimensiones de análisis. Lo anterior con el propósito de brindar a su vez elementos de juicio a los tomadores de decisiones
para diseñar y poner en marcha políticas, estrategias, planes relacionados con los cambios esperados. Ese es el objetivo general. En los específicos, entonces, es explorar, además de las que les mencioné acá muy rápidamente, muchas otras herramientas que existen, ¿sí? Elaboradas para la gestión ambiental y otras áreas del conocimiento, donde se considera que precisamente se enmarcan los efectos del problema del cambio climático, ¿sí? Identificar metodologías excluyentes o metodologías complementarias. Para mi modo de ver y hasta donde va la investigación, lo que estamos encontrando es que en realidad son complementarias. La mayoría de ellas son complementarias y no son excluyentes, ¿sí? Determinar la aplicabilidad de una metodología, varias, combinación de ellas a los aspectos relacionados con los estudios de los efectos del cambio climático. Determinar causas y efectos claves de cambio climático sobre sectores, elementos o recursos dentro de una red o matriz de efectos. Acá es bien importante, porque con todas estas propuestas que estamos haciendo en la identificación, en las listas de chequeo y todo esto, nos podemos dar cuenta en un momento dado que nos llenamos de muchos impactos y de muchas variables, y a veces no somos ni siquiera capaces de medir esa variable. En mi opinión, mientras más sencillos sean los indicadores, los índices, las propuestas, de modo que puedan llegar a los tomadores de decisiones y a un público muy amplio, para mí son mucho mejores las propuestas en cualquier área de conocimiento y de estudio, ¿no? Lo más sencillo posible. Y esto, entonces, cuando se generan herramientas de este estilo, flexibles, fáciles, entonces lo que brinda uno es una herramienta de fácil aplicación a usuarios de la información y tomadores de decisiones. También entonces se trata de generar mecanismos que permitan transitar de las evaluaciones cualitativas a las evaluaciones cuantitativas. En las áreas sociales, por ejemplo, muchas cosas no pueden ser cuantificadas. Pero bueno, pueden ser cuantificadas y podemos entrar en rangos y todo eso, pero yo soy ingeniero, entonces mi idea siempre está hacia el número, sin decir que las partes cualitativas son bien importantes, pero sí deberíamos intentar, si no dar un número preciso, sí hacer rangos, no sé, en fin, cosas de este estilo podríamos intentar, y desarrollar metodología para apoyar la toma de decisiones. Siguiente. Resultados. Bueno. En el Centro Virtual de Cambio Climático de la Ciudad de México, a la fecha, hay más ya, a la fecha se habían realizado 21 estudios sobre cambios climáticos. De esos 21 estudios, solo el 9, o sea, el 43% identificaban impactos. Y aunque es un centro de cambio climático, los otros 13 estudios no identifican impacto. Esto no quiere decir que no sirvan. Muchos de esos estudios estaban basados en estudios para la divulgación del conocimiento, lo que se está teniendo acá en cambio climático, aspectos sobre gobernanza, otros aspectos sobre historia de clima para hacer las líneas base, para tener una buena historia de la Ciudad de México, para luego tener unas líneas base. Pero ahí ya hay un primer llamado de atención, la siguiente. Y es que de esos 9 estudios que identifican impactos, 67.7, es decir, 6, se refieren a aumento en la temperatura, que sería un impacto en oficio, lo que hablamos así. 55.6% a cambios en la precipitación, un 44.4% a la disminución en disponibilidad de agua, un 33.3% a la afectación de la salud, y el resto de impactos solo abordados por 1 o 2 estudios. Es decir, prácticamente estamos mirando el aspecto físico y muy poco el biológico, ¿no? ¿Sí? Lo anterior manifiesta el interés por analizar impactos sobre los aspectos físicos y la falta o incapacidad de explorar y análisis integrales que permitan identificar las diferentes relaciones y sinergias entre impactos y las diferentes dimensiones, sectores, actividades, componentes del medio ambiente. Acá hay que precisar que cuando yo coloco acá la falta o incapacidad, también digo, así entre comillas, puede ser la misma ignorancia, nuestra ignorancia en los aspectos, por ejemplo, sociales, políticos, culturales, o ir a esta parte biológica,
pero es porque yo digo que es porque acá va, hasta acá va el conocimiento, son ciencias hablando, y pues para mí es muy lógico y es muy normal. Siguiente. Muy bien. Así las cosas, de esos 29 estudios que reportaban impactos, se hizo un primer esfuerzo por ver qué era lo que estaba en lo físico, qué era lo que estaba en lo biótico, qué era lo que estaba en lo económico, qué era lo que estaba en lo cultural y qué era lo que estaba en lo político. Acá se les pidió la colaboración, de si nos podían llenar una planillita con qué era más importante, si la temperatura, la precipitación dentro de estos. Muchas gracias. De hecho hubo alguien que decía, mire, ¿por qué el grado, por qué no la importancia? Con lo que yo estuve de acuerdo. Y también decía, yo veo cosas ahí que se repiten. Por ejemplo, acá, en el racionamiento de agua y disminución en el suministro de agua podrían ser parte de la afectación de la provisión del servicio de agua, en lo que también estoy de acuerdo. Como les digo, estos son ejercicios que por lo general uno trata de hacerlo también en talleres y incluso en un encierro total, y que va uno identificando y construyendo. Pero acá no hubo esa posibilidad. Pero en lo que sí estoy de acuerdo era en eso. Bueno, no era el impacto como tal, era una importancia. Entonces todo esto se depura en estos trabajos. Pero así estaban las cosas. Esto fue sometido a expertos y pues salió algo más depuradito, algunos impactos desaparecieron y hacían ya partes de otro gran impacto, ¿no? Sí. Bueno, esto entonces fue lo que encontramos de acuerdo a los estudios realizados en el Centro Virtual de Cambio Climático y fue sometido a juicios de expertos donde ellos decían, sí, efectivamente me parece que este impacto es físico. Bueno, también había ahí una P, una S, una T, donde se les trataba de indagar por si ese era primario, secundario, terciario, porque esto influye mucho después en el análisis. Y se puede, y de acá podemos inferir si un impacto en realidad no es impacto, sino que hace parte como una otra variable de un gran impacto. Pero bueno, el ejercicio todavía no se ha podido llevar bien a cabo. De lo que comentaba ahorita, entonces vemos cómo la parte física tenía un porcentaje de, no sé, 47, no alcanzo a ver, ¿sí? Que sería, digamos, la parte de ambiente y la biótica, solo un 11%. ¿Sí? De la parte que yo llamo una gran dimensión social, que está la económica, cultural y política, vemos cómo parece ser que lo que más ha llamado la atención o donde más se han concentrado los estudios es precisamente la parte económica. Es más o menos lo que decía anteriormente. Siguiente. Y digo lo mismo, los impactos relacionados con el entorno natural son el 58.4%, relacionan principalmente los rasgos físicos del ambiente, alcanzando un 47.2%.